Bienvenido al sur argentino, una región llena de belleza natural, especialmente durante el invierno. En este vídeo descubriremos algunos lugares fascinantes de Argentina. San Carlos de Bariloche, comúnmente llamada Bariloche, es una ciudad en la región de la Patagonia Argentina. Limita con Nahuel Huapi, un gran lago glacial rodeado de montañas de los Andes. Bariloche es conocida por su arquitectura al estilo alpino y es famoso por sus paisajes nevados y actividades invernales. El Cerro Catedral es ideal para esquiar, mientras que el lago Nahuel Huapi ofrece vistas impresionantes. El Calafate, aquí podemos apreciar el glaciar Perito Moreno, uno de los glaciares más famosos del mundo. Puedes realizar excursiones o simplemente admirar su majestuosidad desde las pasarelas. También está el lago Perito Moreno que se encuentra en la provincia de Santa Cruz, en la región de la Patagonia Argentina. Su nombre rinde homenaje al célebre explorador y naturalista argentino Francisco Pascasio Moreno. Este lago tiene una superficie de aproximadamente 170 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los lagos más grandes de la provincia. El lago se alimenta principalmente de las aguas del Río de las Vueltas, que fluye desde el cercano Lago del Desierto. También recibe aportes de otros ríos, arroyos de la zona y forma parte de la cuenca hidrográfica del río Santa Cruz, contribuyendo a la red fluvial de la región. Rodeado por una impresionante belleza natural, el lago se encuentra en las proximidades del Parque Nacional Los Glaciares, hogar de famosos glaciares como el glaciar Perito Moreno. Aunque el lago comparte el nombre con el glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, es importante destacar que son entidades geográficas diferentes. El glaciar desagua hacia el lago argentino, pero ambos forman parte del sistema hidrográfico de la región. Las costas del lago Perito Moreno ofrecen oportunidades para diversas actividades recreativas, como la pesca deportiva y el senderismo. Además, la belleza del entorno lo convierte en un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza. El acceso al lago Perito Moreno se realiza principalmente desde la ciudad del Calafate, de donde se pueden realizar excursiones hacia diferentes puntos de interés, incluyendo el lago. Explorar el lago Perito Moreno es una experiencia que permite sumergirse en la belleza natural de la Patagonia, con sus paisajes montañosos, aguas cristalinas y la cercanía a otros lugares emblemáticos de la región. Ushuaia, una ciudad en la isla grande de Tierra del Fuego, en una zona remota y fría del extremo sur de Argentina. Aquí se encuentra la cárcel conocida como el Presidio de Ushuaia. Esta antigua prisión ofrece visitas guiadas que te sumergen en la historia de los presos más peligrosos que estuvieron recluidos en este lugar inhóspito. La cárcel de Ushuaia, también conocida como la Cárcel del Fin del Mundo, fue inaugurada en 1902 y funcionó hasta 1947. Esta prisión fue establecida en un momento en que Argentina estaba expandiendo su presencia en la región austral y buscaba establecer su soberanía en Tierra del Fuego. Ushuaia tiene un clima subpolar, caracterizado por temperaturas frías durante gran parte del año. Las condiciones climáticas extremas, con vientos fuertes y bajas temperaturas, hacían que la vida en la cárcel fuera particularmente dura. Los presos en la cárcel de Ushuaia eran sometidos a trabajos forzados en condiciones adversas. Construyeron una línea de ferrocarril que conectaba la cárcel con la zona de explotación maderera, conocida como el Presidio. Los presos trabajaban largas horas, a menudo en condiciones climáticas extremas. Para viajar desde Río Gallegos a Ushuaia por ruta terrestre, puedes tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur, pasando por localidades como Río Grande antes de llegar a Ushuaia. Esta ruta ofrece vistas impresionantes de la Patagonia y es una oportunidad para apreciar la vastedad de la región. También existen servicios de transporte marítimo que conectan distintos puntos de Tierra del Fuego, como el cruce en ferry desde la ciudad chilena de Porvenir hasta Punta Delgada en Argentina. Una vez en Ushuaia, puedes embarcarte en una emocionante excursión por el Canal de Beagle. Este canal separa las islas del archipiélago de Tierra del Fuego y ofrece vistas panorámicas de montañas, glaciares y la fauna marina. El Canal de Beagle actúa como parte de la frontera natural entre Chile y Argentina. Durante la excursión, es posible que tengas la oportunidad de ver el faro Les Éclaireurs y otros puntos de interés mientras navegas por aguas compartidas por ambos países. En tu travesía, es posible avistar focas, lobos marinos, cormoranes y aves marinas. La región es conocida por su rica vida marina, y la excursión te brindará la oportunidad de experimentar la belleza natural en su estado más puro. Si tienes oportunidad de viajar a Ushuaia, no te puedes perder un lugar llamado Las Cotorras, donde hacen un exquisito cordero fueguino, un café sabroso que no encontrarías en otro lado,
por los productos que lo componen y la elaboración de un whisky artesanal espectacular. Puerto Madryn. Cerca de esta ciudad se puede visitar Punta Tombo, que alberga la colonia de pingüinos de Magallanes más grande de Sudamérica. Durante la temporada reproductiva, miles de parejas de pingüinos llegan a este sitio para construir sus nidos y criar a sus crías. Los pingüinos de Magallanes son conocidos por realizar largas migraciones. Después de pasar la temporada de cría en Punta Tombo, los pingüinos adultos viajan al sur de Brasil en busca de aguas más cálidas para alimentarse. En la colonia de Punta Tombo, los pingüinos llegan en septiembre y octubre para reproducirse. Construyen sus nidos en la costa y durante noviembre y diciembre, las parejas ponen sus huevos. Los padres se turnan para incubar los huevos y, más tarde, para alimentar a los polluelos. Después de aproximadamente 40 días, los polluelos nacen y son alimentados por sus padres. Una vez que los pichones han crecido lo suficiente y han desarrollado sus plumajes, son capaces de nadar y pescar por sí mismos. En enero y febrero, los pichones emprenden la migración hacia el sur de Brasil. Mientras tanto, los pingüinos adultos regresan a sus zonas de alimentación en el sur de Brasil para reponerse antes de la próxima temporada de reproducción. La migración de regreso de los adultos a Punta Tombo ocurre entre marzo y abril y ocupan los mismos nidos que dejaron. Camino de los Siete Lagos. Este pintoresco camino se extiende entre las localidades de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, y Villa La Angostura, en la provincia de Río Negro. Como su nombre indica, el camino atraviesa la región de los lagos, pasando por 7 lagos impresionantes: Machónico, Foucnar, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi. Cada lago tiene su propio encanto y características únicas. Durante el otoño, la vegetación a lo largo del camino se transforma en un estallido de colores vibrantes. Los árboles cambian sus hojas a tonos dorados, rojos y amarillos, creando un paisaje increíblemente pintoresco. El camino de los 7 lagos es perfecto para ser recorrido en auto, o en micro para disfrutar del paisaje sin preocuparte de conducir. Ambas opciones te permitirán detenerte en miradores estratégicos para apreciar la belleza del entorno. A lo largo del camino, encontrarás varios miradores y áreas de descanso que te ofrecerán vistas panorámicas de los lagos y las montañas circundantes. Estos lugares son ideales para tomar fotografías y disfrutar del entorno natural. Recorrer el camino de los 7 lagos en otoño es una experiencia inolvidable para los amantes de la naturaleza y la belleza escénica. La combinación de lagos cristalinos y bosques teñidos de colores otoñales crea un escenario realmente mágico. Espero que tengas la oportunidad de disfrutar de este viaje y de la impresionante paleta de colores que ofrece la naturaleza en esa época del año. Bosque de arrayanes en Villa La Angostura. Neuquén, este bosque destaca por sus árboles de arrayanes, conocidos por su corteza de color canela. Se puede acceder a él mediante una excursión en barco por el lago Nahuel Huapi. El arrayán, Luma apiculata, es el árbol emblemático de este bosque. Se cree que los primeros arrayanes fueron introducidos en la región desde América del Norte a través de rutas glaciares durante la última era glacial. A lo largo del tiempo, estos árboles se adaptaron a las condiciones locales, creando un ecosistema único en la península de Quetrihue. Los arrayanes son conocidos por tener troncos retorcidos y curvos, y algunos de ellos pueden alcanzar alturas notables. Además, los troncos de arrayanes en este bosque pueden llegar a tener circunferencias bastante grandes, lo que contribuye a la majestuosidad del paisaje. La combinación del color de la corteza de los arrayanes, el verde intenso de las hojas y el entorno del bosque crea un paisaje de cuento de hadas. Además, en primavera y verano, el bosque se llena de flores blancas, aportando aún más encanto al lugar. Para visitar el bosque de arrayanes, puedes tomar un catamarán desde Villa La Angostura hasta la península de Quetrihue. Una vez allí, hay senderos que te permiten caminar entre estos árboles impresionantes. Visitar el bosque de arrayanes es una experiencia única para aquellos que buscan conectarse con la naturaleza y maravillarse con la belleza singular de estos árboles. Espero que disfrutes de tu visita a este rincón encantado en la Patagonia Argentina. Bosques de lengas son realmente fascinantes. Las lengas, Nothofagus pumilio, son árboles nativos de la región andina de la Patagonia, y forman bosques impresionantes en el sur de Argentina y Chile. Estos bosques caducifolios son conocidos por un fenómeno llamado lenga criptógama, que se refiere a la capacidad de las lengas para regenerarse después de cierto tiempo. Cuando las lengas completan su ciclo de vida,
las hojas caen y las ramas pueden parecer secas. Sin embargo, estas ramas no están muertas por completo. A partir de pequeñas y aparentemente insignificantes yemas en las ramas, comienza un nuevo crecimiento. Este fenómeno es una adaptación al clima frío y las condiciones ambientales desafiantes de la región. Es asombroso observar cómo, a partir de esas pequeñas yemas, brotan nuevas hojas y ramas, dando lugar a la regeneración del bosque. Este proceso contribuye a la resistencia y longevidad de los bosques de lengas en la Patagonia, creando un ciclo de vida único y admirable. Espero y deseo que tengas oportunidad de visitar algunos o todos estos lugares de este enorme y bello rincón del mundo que es el sur argentino.